Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de la escuelita dominical. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos hablando en la clase pasada, que fue de Gedeón. Para poder recordar un poco, como ya sabemos, lo que nos enseñaron en la clase pasada, Gedeón fue uno de los jueces que fue escogido por Dios y que tenía un propósito en su vida, ¿no? Al igual que cada uno de nosotros. Entonces, para comenzar la clase, les pido que puedan tener su Biblia en la mano, ya sea de forma virtual, por el celular o también de forma física. Así que vayan a traer sus Biblias para iniciar la clase. Y bien chicos, la clase de esta semana vamos a encontrarla en Jueces 7. Esta historia trata sobre cómo Gedeón y 300 hombres derrotaron a un gran ejército, que era el ejército de los madianitas. Vamos a comenzar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Jueces 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, y no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y entonces, como ya sabemos, los madianitas era un pueblo que esclavizaba al pueblo de Israel, que inclusive mataban a sus animales, toda la cosecha que ellos tenían también lo destruían si en caso no la tenían listas. Prácticamente los israelitas estaban nuevamente en esclavitud, así como estuvieron cuando estaban en Egipto. Y Dios sabemos que los rescató de Egipto para que ellos pudieran ser libres, para que pudieran vivir tranquilos. Pero los madianitas los tenían esclavizados. Y aparte sabemos que también Israel seguía pecando, y es por ello que Dios quiso también en su gran amor poder quitarles esa venda de sus ojos y que no estuvieran adorando a otros dioses. Y todo esto se dio a través de Gedeón. Y nuevamente, para poder librarlos de los madianitas, Dios utilizó a Gedeón para poder librarlos de esta esclavitud que ellos estaban teniendo. Y entonces la historia comienza indicándonos que Dios habló con Gedeón y les pidió que se reunieran, ¿no? Que hicieran con los otros chicos del pueblo de Israel, con las otras personas, para que pudieran ir enfrentarse hacia los madianitas. Y si bien Gedeón tenía mucho miedo, tenía la confianza en Dios y sabía que Él los iba a librar de esa esclavitud. Entonces, ¿qué sucede? Justo cuando Gedeón comunica ello, se unieron un montón de personas del pueblo de Israel. Era un montón de gente. Pero Dios le dice a Gedeón: es demasiada gente, no puedes tener mucha gente. Así que les dice, como estábamos leyendo, en el capítulo 3 nos dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Es decir, del total de gente que estaba junto con Gedeón, Gedeón les dijo, porque Jehová le había hablado, que aquellos que tuvieran miedo se fueran, que no deberían de estar ahí. Entonces, del montón de gente que estaba ahí, que eran unos aproximados 32,000, solamente quedaron 10,000. Entonces Gedeón dijo: ya, bueno, estoy con 10,000. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jehová? En el versículo 4 nos dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces le dice Jehová a Gedeón que vayan hacia un lago para que pudieran tomar agua, y él los iba a probar. Entonces Gedeón llevó al pueblo para que pudieran tomar agua y les dice así. Nos vamos al versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón:
Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Es decir, iban a haber dos grupos. Unos que tomaran el agua como si fueran los perritos y otros que doblaran sus rodillas para tomar las aguas. Entonces se separaron dos grupos y Jehová les dice: y fue de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca como los perritos, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová le dice a Gedeón: esos 300 que lamieron el agua llevando el agua con la mano a su boca, son ellos quienes se van a quedar contigo, que fueron 300. Entonces Gedeón decía: ¿cómo con 300 voy a quedarme? Pero, también tenía la confianza de que Dios estaba con él y que lo iban a lograr. Entonces Jehová le dice a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, que cada uno a su lugar. Entonces Gedeón llama a esos 300, se van a acampar, pero Gedeón también tenía un poco de miedo, ¿no? Porque sabía que los madianitas era un ejército muy, muy grande y que no se iba a comparar a esos 300 hombres que estaban yendo a enfrentarlos. ¿Y qué es lo que sucede, chicos? Sabemos que Jehová también nos quiere brindar seguridad a nosotros, a todos aquellos que confiamos en Él. Y Jehová siempre nos habla por diversos medios. Y fue lo que sucedió con Jehová y Gedeón. Jehová le habla a Gedeón y le dice lo siguiente. Lo encontramos en el versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Iba a descender al campamento de los madianitas. Y si tienes temor de descender, baja tú con Furá, tu criado, al campamento. Iba a bajar Gedeón y Furá, porque Dios le dijo que para que pueda, en todo caso, ya no tener esa inseguridad, iba a suceder algo, ¿no? ¿Qué es lo que iba a suceder? Y oirás lo que hablan, y entonces en tus manos se esforzarán y descenderán al campamento. Y él descendió con Furá. Gedeón y Furá descendieron hacia el campamento de los madianitas. Y le dice: y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como arena que está en la ribera del mar con multitud. Es decir, que cuando Gedeón y Furá llegaron, todos estaban durmiendo, y solamente estaban dos personas, como que los guardias dentro de ese campamento, que estaban vigilando que nada sucediera. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Dice: cuando llegó Gedeón, en el versículo 13, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó eso, el relato del sueño y su interpretación, lo adoró a Dios y dijo que ya iban a comenzar a atacar hacia el pueblo de madianitas. Entonces fue hacia el resto del pueblo de los israelitas, regresó con su criado Furá, y dijo: levantaos, porque Jehová me ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Entonces Gedeón levantó todo el pueblo de los 300 hombres que se encontraban con él y les repartió unas trompetas y también unas antorchas y una especie de canastilla que iba a cubrir esas antorchas para que no se viera mucho la luz. Y les da indicaciones para cuando llegaran hacia el campamento de Madián, donde habían ido inicialmente Furá con Gedeón. Y les dice que cuando lleguemos allá, yo voy a tirar la antorcha que tenemos en la mano y voy a tocar la trompeta y voy a gritar por Jehová y por Gedeón. Y esa va a ser nuestra señal y todos tienen que hacer igual. Entonces coordinaron entre ellos
Y cuando llegaron hacia el campamento de los madianitas, hicieron y Gedeón tiró lo que vendría a ser la antorcha, se rompió la canastilla y tocaron con toda su fuerza las trompetas y gritaron por Jehová y por Gedeón. Y fue así que los madianitas se levantaron todos asustados y vieron un montón de estrellitas, un montón de antorchitas alrededor del campamento que ellos tenían. Y Jehová había hecho que entre ellos se confundan y se comiencen a atacar entre ellos, y había un montón de muertos, pero eran entre ellos los que se atacaban. No había ningún muerto que sea del campamento de Gedeón, sino todos eran entre los madianitas. Y fue así como Jehová hizo que con esos 300 hombres y con la fe de Gedeón vencieran a los madianitas. Y sí quedaron gente que aún estaba viva, pero así asustadas se fueron, se escaparon, pero los israelitas también los lograron capturar. Entonces, ¿qué nos enseña esto, chicos? Nos enseña, uno, a que debemos de confiar en que Jehová siempre va a tener la razón para cualquier propósito que nos pueda él indicar. Y dos, que debemos tener mucha fe y mucha confianza en las cosas que Jehová nos pueda tener como prueba o como situación en cualquier estado que podamos encontrarnos. Entonces debemos de tener esa fe que tuvo Gedeón, esa confianza, y seguir trabajando en ello cada día. Entonces sabemos que Jehová siempre va a tener muchos propósitos para cada uno de nosotros, chicos. Y bien, chicos, el texto para memorizarnos esta semana es Salmos 27 del versículo 1 al versículo 3, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Ese es el texto que vamos a memorizar, chicos. No se olviden también de enviarnos sus manualidades, sus textos bíblicos que estamos aprendiendo a través del WhatsApp, o en todo caso por los diversos canales con las maestras que puedan tener dentro de la escuelita dominical. Y nos vemos en una próxima clase, chicos. Espero que se encuentren muy bien. No se olviden de seguir leyendo su Biblia, seguir perseverando y poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy, que es la confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Nos vemos, chicos.